Ministerio de Trabajo y se prepara el Ministerio del Interior. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes. Bueno, en principio excuso al señor Ministro del Trabajo, que por su agenda del día de hoy no pudo acompañarlos, tampoco el señor Viceministro de Empleo. Estamos aquí presentes Lina Arbeláez, que es asesora del Ministro y tiene a cargo pues, todo el componente de víctimas en el Ministerio, dado que el Ministerio pues, ha tomado un enfoque transversal para este tema, para que afecte, digamos, todas las direcciones y todos, digamos, los segmentos del Ministerio. Yo soy Natalia Ariza, soy la directora de empleo del Ministerio del Trabajo y bueno, agradezco también la invitación de la Contraloría, ya esta es la segunda vez que nos reunimos en este espacio de revisión, digámoslo así, de cuentas. Estuve en Cúcuta con ustedes y bueno, les agradezco que esta vez sí me puedan escuchar, porque la vez pasada tuvimos problemas de tiempo allá. Bueno, como saben, el Ministerio del Trabajo es un ministerio nuevo, es un ministerio que tiene 9 meses, pero en realidad desde su creación pues ha venido muy interesado en poner, digamos, como uno de sus temas prioritarios, cómo este ministerio nuevo y creciente de una vez establece procesos muy específicos para la atención de esta problemática que es el tema de víctimas y, entre otros, pues el tema de desplazados. Entonces, pues el Ministerio estructuralmente se prepara para eso, tiene esa virtud y esa ventaja, y por eso también celebro que la Contraloría de alguna manera reconozca que esta nueva figura del Ministerio del Trabajo podría llegar institucionalmente a significar una entidad que pueda articular muchas de las políticas que hasta hoy, si bien hemos venido articulando, todavía, como usted lo anota, pues hacen falta esfuerzos por lograr mayor articulación. En ese sentido, el Ministerio, y empiezo por el final, el Ministerio articula con todas las entidades. El Ministerio del Trabajo viene trabajando, perdón la redundancia, con el SENA muy fuertemente, con todo el proceso de ajuste de muchas de las políticas que hoy el SENA tiene para ofrecer precisamente al tema de víctimas. En especial en mi dirección venimos trabajando con el doctor Betancourt en toda la reforma del Servicio Público de Empleo para transformarlo realmente en un sistema público de empleo que pueda afectar a toda la población sin consideración de género, raza, condición económica y que incluso para los desplazados este sistema de empleo sea un sistema que realmente le permite encontrar oportunidades laborales. También con el DPS y con el doctor Pablo Ariel hemos estado trabajando precisamente en desarrollar esas estrategias diferenciales de cómo trabajar con los desplazados. Su equipo de trabajo y el mío estuvimos desarrollando durante el año pasado un piloto del programa Trabajemos Unidos, el cual tuvo un porcentaje bastante considerable de desplazados dentro de su esquema de atención, y es con lo que hemos esperado que en adelante, y como dice mi compañera Lina, reforzando un poco y revisando muy bien las metodologías del programa Trabajemos Unidos, el Ministerio de Trabajo pueda realmente en los próximos meses brindar una atención bien especializada a la población víctima de la violencia, en especial en todo lo que tiene que ver con enganche laboral, que es uno pues, de los elementos que entra a conformar la política de generación de ingresos de manera integral. Bueno, entonces el Ministerio en especial tiene 4 actividades que yo creo que son vitales para el tema de desplazamiento y de víctimas. Usted nos dice, pasen aquí adelante y enumeren los puntos específicos en los que atiende a la población desplazada. Pero yo creo que en eso también había un error, y es que todas las entidades muy presionadas por los órganos de control, por todos los temas, hemos tomado la bandera en crear un programa y atender, digamos, a la población víctima de los desplazados con una intervención específica, sin ver cómo lo logramos articular con el resto de políticas, pero además
sin ver cómo lo logramos articular con una dinámica económica de la propia región. Darle un ingreso a una población víctima, un capital semilla para un proyecto productivo, no necesariamente, y las mismas víctimas y los desplazados en especial se quejan, en Cúcuta los oímos, como para ellos el programa de 1,5 millones no resulta deseable. Pero tampoco creo que sea deseable la petición específica que ellos hacen, que es que ese 1,5 millones se convierta en 10 millones o en 15 millones, porque no es ese el fuerte, digamos, o sea, eso no necesariamente haría sostenible sus proyectos productivos. Y en eso es que quiere entrar el Ministerio a trabajar fuertemente con este esquema de política de generación de ingresos y empleo. Por un lado, porque el Ministerio tiene una competencia muy fuerte en generar y fomentar una dinámica productiva proclive al empleo, no solo en compañía con el Ministerio de Comercio, no solo potenciar la competitividad y la productividad, sino cómo las herramientas que hemos diseñado para generar desarrollo económico local tienen en cuenta también el tema de generación de ingresos. Cómo volvemos una política económica, una política intensiva en generación de empleos e intensiva en generación de ingresos para la población. Cómo hacemos que el crecimiento económico sea realmente un crecimiento económico que genere redistribución económica. Ese es uno de los papeles fuertes que viene a cumplir el Ministerio del Trabajo, porque no es solo tener una política de desarrollo económico, sino es que esa política logre llegar a toda la población, incluida y en especial la población víctima de la violencia. Lo segundo es que hay que generar una institucionalidad para el desarrollo de la política pública en materia de empleo. Entonces, hoy hemos visto vacíos institucionales. Por ejemplo, no tenemos espacios físicos donde se pueda articular la política, como usted lo decía, no es totalmente transparente para una población desplazada que le den un ingreso de capital semilla y por otro lado le den una capacitación para poner un negocio y que de pronto algún día le llega algo de capacitación para su actividad específica, porque realmente eso debería ser transparente para ellos. Si bien cada entidad tiene su propio fin y su propia competencia, por lo menos debería existir un espacio físico donde todos y para todos sea transparente, digamos, el tema de la atención en el área de generación de ingresos y empleo. Entonces, en ese sentido, el Ministerio, junto con el Ministerio, con el SENA, incluso con el DPS y el DNP, estamos revisando cómo generar esos espacios que realmente se conviertan en la operatividad en un esquema integral de política, especialmente porque creo que los recursos del gobierno nacional están casi en su mayoría volteados a atender el tema de las víctimas, en especial estos centros que permitan la articulación para la atención de ellos. El segundo o el tercer gran elemento es ya intervenir nosotros sobre la atención en las personas. El Ministerio del Trabajo tiene una competencia específica en preparar a las personas para acceder a esas oportunidades laborales que se generen. En esto trabajamos de la mano con el SENA. Nosotros también tenemos una dirección de formación que realmente su competencia más grande es lograr que toda la formación, especialmente la formación para el trabajo en nuestro país, sea pertinente. En esto empezamos a desarrollar un sistema que hemos llamado el sistema de prospectiva ocupacional y que también afecta directamente a las víctimas, porque también hemos escuchado de las víctimas que están cansadas de recibir capacitación que finalmente no los lleva, digamos, a una materialización explícita de una ocupación o de un enganche. Entonces el Ministerio del Trabajo en ese sentido lleva trabajando junto con el Ministerio de Educación casi 2 años en desarrollar la estrategia de gestión del recurso humano, en especial para vincular todo este esquema al tema de las víctimas. Este tema lo llevamos al DPS, quien ha estado muy interesado en que todo su proceso sea realmente pertinente, y el DPS ha financiado durante los últimos 2 años el repotenciamiento de los observatorios de mercado de trabajo laboral, que finalmente la competencia que tienen estos es decirnos a nivel regional qué es lo que está sucediendo en el territorio, precisamente para no permitir
que generemos espacios de capacitación o espacios productivos que no estén de ninguna manera ligados con el tema económico de la región, y en eso pues estamos trabajando también varias entidades. Bueno, finalmente pues también tenemos un tema en inspección, vigilancia y control. Nosotros tenemos una competencia casi policiva en revisar que a la población se le estén cumpliendo sus derechos laborales y que se esté fomentando la formalización laboral, tal como lo decía la doctora Costa, subdirectora del DLP. El país ha avanzado muchísimo en materia de legislación para hacer muy fluidos los caminos entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo de salud, precisamente porque ese es uno de los factores que más incentivan el tema de la informalidad laboral. Mucha gente prefiere no salirse del régimen subsidiado de salud por 3-4 meses y encontrar un empleo formal, precisamente porque tiene en su cabeza que no puede acceder al régimen subsidiado muy rápidamente. Y todos esos elementos se han venido trabajando. El Ministerio está muy comprometido con eso. En próximos días saca algo que se llama la cotización por días y el sistema de beneficios económicos periódicos, que digamos van a pegarle muy fuerte a la población víctima, porque desafortunadamente la población víctima tiene una doble condición casi que inherente, y es que también es población pobre y también es población con algunos niveles de vulnerabilidad muy altos, a los cuales va a beneficiar altamente estos sistemas, que son sistemas de tránsito entre un régimen totalmente subsidiado de salud y de pensiones a un régimen realmente ya contributivo, que es donde esperamos que todo el mundo llegue. Entonces, puede ser que estas no sean intervenciones directas sobre la población, pero creo que en la medida en que desarrollemos institucionalmente esquemas como este que permitan que la política sea mucho más sostenible en el tiempo, creo que la política va a ganar efectividad. No se trata de que cada entidad en sí misma sea efectiva, sino que realmente este es un país que tiene una cantidad de instituciones con competencias diferentes y que de alguna manera tiene que encontrar un elemento que los articule, que creo que es este tema de identificar cuáles son las oportunidades reales de la región y ahí encontrarnos. Pero finalmente la ley 1448 en el artículo 130 y el decreto 4800 o 4800 nos da unas competencias específicas sobre el tema de intervenir directamente en la población, que como lo venía diciendo, nosotros no lo consideramos solo como un programa, y qué programa de subsidio o qué programa vamos a determinar para esta población, sino cómo lo vemos en esta política integral. Y en ese sentido, desde ese momento empezamos a trabajar con la unidad de víctimas, con el DPS, con el DNP, en un marco que hoy está dado y que de pronto pues después pueda transitar, que es la mesa de generación de ingresos, porque el primer elemento que nosotros quisiéramos identificar, y pues no es tema de discusión aquí, es bueno, esta diferencia entre lo que es una política de generación de ingresos en un periodo de atención y en el periodo de restitución, el de reparación, porque es el Ministerio del Trabajo el que tiene unas grandes competencias en el tema de reparación. La ley específicamente dice que el Ministerio de Trabajo tendrá que generar una política de generación de empleo rural y urbana para el periodo de reparación, o no es un periodo, sino para el momento de reparación, y en eso es que nosotros nos encontramos en este momento, y es planteando todo el esquema institucional y diseño operativo de esta política. Nosotros presentamos un proyecto a la bolsa de víctimas, a la bolsa conjunta que tiene el DNP, que está puesta en el presupuesto del DPS, y aplicamos a 5.000 millones de pesos, porque vamos a empezar a trabajar en un piloto que vamos a desarrollar con 3 ciudades con las que hemos hecho en este momento acuerdo, que es Bogotá, Medellín y Cali. Ahí vamos a operar el piloto de la ruta de empleo urbana para la población víctima, y en 44 municipios vamos a aplicar la ruta de generación de empleo o la ruta de empleo para la población rural.
Entonces esto basándonos en adelantos que ya tenemos en algunas instituciones, pero también pensando en que debemos evolucionar en materia de esta atención diferencial para la población. Estos 44 municipios, por ejemplo, fueron los municipios que presentaron proyectos al Ministerio de la Protección Social el año pasado. En el punto 2 del auto, en la orden 2 del 383, quienes fueron proyectos que fueron aceptados por el Ministerio de Protección Social y que en este momento empezamos a operar en este piloto con estos 44 municipios. Para el año 2013, en el proyecto de ley de presupuesto que hay hoy, el Ministerio de Trabajo tendrá aproximadamente 58.000 millones de pesos para ejecutar ya estas rutas de empleo en el área rural y urbana, que claramente es un esquema de trabajo que se tendrá que operar con las diferentes entidades en sus diferentes competencias. Uno de esos, porque es, digamos, nuestro socio operativo y estratégico fuerte, que es el SENA, que además es una entidad adscrita a este ministerio, y que en términos generales esperamos que nosotros podamos tener un esquema definitivo de operación que sea integral, que integre el accionar de todas las instituciones, pero que importante es que haya generado una capacidad institucional para que la atención a las víctimas no sea una atención, digamos, en el tiempo, que sea muy temporal, porque este tema de generación de empleo no es, y ya lo hemos discutido muchas veces alrededor de nuestras mesas interinstitucionales, requiere, de acuerdo con la capacidad de cada una de las víctimas, una intervención que va en promedio desde los 4 meses, cuando la víctima tiene una capacidad instalada, por decirlo así, previa a su condición muy buena, dígase joven, con muchos años de capacitación, con experiencia laboral, así como hemos calculado que más o menos nos llevamos hasta 2 años y medio atendiendo a una mujer desplazada que tiene 40 años, que ha sido ama de casa toda su vida y que se encuentra en una situación en una ciudad diferente a la donde ha vivido y ha permanecido todo el tiempo, y que necesita ganar una competencia laboral para ser enganchada, por ejemplo, en ofertas laborales como las que tuvimos este año en los pilotos desarrollados con TPS, como por ejemplo para atender una cafetería de OMA y cosas así, que incluso eso, que es un trabajo de un nivel de calificación muy bajo, necesita que la persona sea alfabeta, sepa manejar una registradora, conozca unos productos, sepa atender al cliente, y esas son condiciones que no necesariamente trae una persona de esas condiciones. Entonces, generando esa institucionalidad, vamos a tener algo que no sea simplemente darle una atención de 2 o 3 meses, sino que los desplazados y la población víctima reconozcan un lugar que ese es el sitio de atención donde pueden superar una restricción que tiene frente a su tema laboral y ocupacional. Eso es todo lo que tengo para decir en este momento. Muchas gracias.